En un rincón alejado de Maine, donde el viento aúlla entre los árboles y las sombras se alargan al caer la noche, se alza un convento, un lugar que en apariencia resuma tranquilidad y devoción. La comunidad local, sumida en la rutina y la fe, ignoraba que detrás de esos muros de piedra caliza y entre arcos góticos se tejía una historia oscura y aterradora. En las últimas semanas, documentos recién descubiertos han comenzado a desvelar un horror inimaginable. Más de 200 huérfanos y monjas han desaparecido, sin dejar rastro. Y lo que es peor, aquellos que entraron al convento nunca regresaron. La Madre Superiora, figura de autoridad inquebrantable, aparentaba llevar el timón con mano firme, pero las almas a su cargo se desvanecían en la penumbra. Historias susurradas entre las novicias hablan de un comportamiento extraño, de risas que se convirtieron en ecos lejanos y de noches en las que se oían cánticos que resquebrajaban la serenidad. En el siguiente capítulo de este horror histórico, exploraremos un descubrimiento escalofriante, registros incriminadores hablando de rituales secretos y banquetes macabros, donde las víctimas, en una cruel ironía de la caridad, eran alimentadas incluso a los más inocentes. Las páginas amarillentas de estos documentos revelan una conspiración que se extiende más allá del convento, alcanzando a las autoridades eclesiásticas y locales, quienes con su silencio han permitido que esta red de corrupción y abuso perdure. La comunidad, entusiasmada por el fervor religioso, nunca imaginó que sus preciados líderes estaban implicados en un juego sórdido que pone en jaque los fundamentos de la fe. Mientras la verdad lenta pero implacablemente asoma a la superficie, un nuevo descubrimiento amenaza con empeorar la situación. La conexión de esta repugnante trama con un aparente tráfico humano organizado, donde el convento se convierte en un escondite de crimen y miedo. Los ecos de aquellos que fueron silenciados resuenan en cada rincón, y el tiempo se agota para desenterrar una verdad que podría estremecer hasta la más firme de las conciencias. ¿Qué destino aguardaba a aquellos que cruzaron la puerta del convento de Santa Teresa? Acompáñanos a desvelar el horror oculto que ha acechado a esta comunidad durante décadas. Mientras las páginas amarillentas de los documentos se deslizaban entre los dedos, un silencio sepulcral se asentó en el convento de Santa Teresa. El aire se volvió denso, pesado, y el solo crujir del papel sonaba como un grito a través de habitaciones vacías. La joven novicia María, al borde de la desesperación, encontró una carta escondida entre los registros. Era un testimonio sin firma, pero las palabras estaban llenas de miedo y dolor. Describe cómo las monjas, que una vez fueron figuras de protección, habían cambiado. Sus miradas se volvían vacías, sus sonrisas se transformaban en muecas. Un ritual de purificación, decía la carta. Ellas creen que los pecados del mundo pueden ser borrados con sufrimiento. El corazón de María se detuvo. ¿De qué tipo de ritual estaba hablando? La Madre Superiora había mencionado algo sobre el perdón y la redención, pero nunca de esta manera. La comunidad creía que sus sacrificios eran para el bienestar, para la salvación de las almas. La carta continuaba, describiendo cómo las víctimas eran llevadas a un sótano oculto, donde las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas y velas negras. Se hablaba de gritos ahogados, de plegarias pronunciadas en la penumbra, de algo oscuro que se alimentaba de la fe
y la inocencia. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Afuera, el viento aullaba más fuerte. La tormenta se acercaba, pero el verdadero temor era lo que estaba ocurriendo dentro de ese convento. Ella se aventuró hacia el sótano, guiada por un impulso que no podía ignorar. Cuando llegó, la fría puerta de piedra la recibió con un quejido desgarrador. Dentro, las sombras danzaban erráticamente bajo la luz de unas pocas velas temblorosas. Cuerpos en círculo, cubiertos con túnicas oscuras, estaban sentados, murmurando en un lenguaje que María no podía comprender, pero que la helaba hasta los huesos. Su aliento se apagó. ¿Eran monjas? ¿O eran algo más? Justo en ese momento, un grito ahogado emergió de la penumbra. María sintió que su corazón se detenía. ¿Acaso estaban sacrificando a alguien? Sin poder contenerse, dio un paso atrás. Un ruido sordo bajo sus pies hizo eco en la sala, capturando la atención de aquellos seres. Las miradas vacías se volvieron hacia ella, y el murmullo cesó. El aire tembló de tensión. ¿Reconocería a alguien de su comunidad en ese lugar oscuro? Pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo resonó en la puerta. La Madre Superiora apareció, con ojos que brillaban, con una intensidad que parecía más furia que amor. «Mientes, María», dijo con voz helada. «Siempre ha sido un problema. ¿Acaso no entiendes que lo que hacemos aquí es necesario para el bien mayor?» Las palabras resonaron como una sentencia, llenando la sala con un terror palpable. La comunidad no solo ignoraba la verdad, la protegía. María la miró con pánico. Aquello era mucho más grande de lo que pensaba, algo que se extendía como raíces macabras a lo largo del pueblo. Un susurro creciente llenó la habitación y la novicia empezó a sentir que su mente se nublaba. ¿Qué era? Real, que se había vuelto de la fe que había anhelado toda su vida. Mientras la Madre Superiora avanzaba hacia ella, el terror de María se transformó en determinación. Detrás de las paredes del convento, personas inocentes estaban desapareciendo. «Debo escapar», pensó, «antes de que mi nombre sea también otro de los que se borrarán». Y en ese instante, una explosión de luz iluminó la habitación. La puerta había sido destrozada, y figuras encapuchadas entraron lanzando gritos de advertencia. La confusión estalló como cenizas en el aire. Entre los gritos y el caos, una sola pregunta quedó flotando. ¿Quiénes eran? ¿Aliados o enemigos? María se encontró atrapada en un torbellino de sombras y luces brillantes, sin saber qué camino tomar. La revelación de su comunidad, del horror que la envolvía, había llegado a un punto de no retorno. El destino de todos estaba en juego, y su corazón latía con fuerza, mientras el futuro se desvanecía entre la bruma. El caos estalló al mismo tiempo que la confusión llenaba el sótano. Las figuras encapuchadas irrumpieron como sombras en una tormenta. Al principio, María no entendió quiénes eran, pero en sus corazones golpeaba la misma pregunta: ¿aliados o enemigos? La Madre Superiora, empujando a las monjas a un lado, se plantó firme frente a la joven con la furia de un volcán a punto de erupcionar. «¡Deténganse!», gritó, como si su voz tuviera el poder de deshacer el miedo que se había apoderado del lugar. Las figuras encapuchadas comenzaron a moverse con rapidez, desenmascarándose en medio de un frenesí. María sintió un escalofrío helado al ver el rostro de una de ellas. Era hermana Clara, una monja que había visto muchas veces vagar por el convento.
siempre con una expresión sombría, como si llevara las sombras del mundo a cuestas. «Esto no es lo que parece, niña», dijo hermana Clara, su voz temblorosa. «Ven, escóndete, te mostraré la verdad». María apenas podía pensar. La voz de su madre interior gritaba que debía huir, pero la promesa de respuestas la mantenía en pie. Mientras el aire se tornaba más denso, un documento antiguo caía de la bolsa de una de las figuras encapuchadas. Un susurro recorrió el sótano. Todos se detuvieron. María se agachó y recogió el documento. Las letras estaban borrosas, pero las palabras Círculo de la Redención se destacaban como llamas en la oscuridad. Hermana Clara asomó la cabeza tras un pilar, su rostro en un rictus de desespero. «Quiero que sepas que a tus espaldas han hecho rituales que claman a las tinieblas. Ellas creen firmemente que los sacrificios son el precio de la salvación». Las monjas comenzaron a murmurar de nuevo. Esas palabras flotaban en el aire como un sudario. Sacrificios, tinieblas. María lamió sus labios secos, sintiendo la presión en su pecho. Todo lo que había creído se desmoronaba, como un castillo de naipes, y ante ese abismo de verdad, una urgencia la empujó. ¿Cuántas más han desaparecido? ¿Qué más se oculta aquí? El pánico estalló en su interior cuando recordó algo que había leído en la carta. Testimonios sobre una serie de desaparecidos, nombres de huérfanos. Un grupo de chicos que habían sido puestos bajo la protección de la Madre Superiora. Ahora solo susurros en los registros del convento. Cruzo la línea, o el ciclo nunca se detendrá, pensó. Con un hilo de determinación, se volvió hacia la hermana Clara y dijo: «Llévame al archivo. Esos registros nos pueden salvar». Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó desde el profundo del sótano. Era un sonido tan agonizante que congeló la sangre de todos. Unos pasos apresurados lograron romper la tensión, y de un rincón oscuro salió una figura temblorosa. Un niño, famélico, con los ojos desorbitados de terror. «Ellos me encontraron. ¡No me lleven de vuelta!». El grito heló la habitación entera. Un aire pesado de desesperación se coló en cada rincón. La comunidad había sido cómplice en el encubrimiento, y ahora su horrible verdad estaba al borde de ser expuesta. Las monjas y las figuras se miraron entre sí, la animosidad ahora palpable. María sabía que de ser atrapados, el caos sería incontrolable. «¡Déjalo ir!», gritó. María, sabiendo que todo lo que se había construido sobre la mentira estaba a punto de desmoronarse. Lo que había insinuado la carta estaba sucediendo justo ante sus ojos. Pero cuando intentó avanzar, sintió el agarre de la Madre Superiora en su brazo, fuerte como el acero, montando un silencio profundo en la sala. «Lo han hecho», susurró la madre, los ojos como brasas. «Y seguirán haciéndolo. Por siempre». María se sintió como un pequeño barco en medio de una tormenta. Y justo cuando todo parecía perderse, una voz entre las sombras comenzó a entonar un cántico. Las monjas se unieron en un coro hipnótico que resonaba en las paredes de piedra caliza, sacudiendo el mismo suelo sobre el que estaban parados. Las palabras parecían estar hechas de oscuridad y promesas rotas. «¿Qué está pasando?», se preguntó María, sintiendo que el mundo giraba. La luz de la vela parecía bailar con cada palabra oscura, y ahora su historia empezaba a tomar un giro inesperado y aterrador. ¿Acaso el convento no era solo un lugar de fe, sino un escenario de horror que se extendía más allá de sus muros?
Nunca había sido más consciente de que su destino estaba intrínsecamente ligado al del niño y a aquellas almas que llevaban el peso del convento en sus corazones. ¿Qué más le habían ocultado? ¿Quién era la verdadera Madre Superiora? La confusión avanzaba a pasos agigantados, y María sintió que su corazón se aceleraba en una lucha que no había sido solo suya, porque en esa penumbra la verdad brillaba como un faro, lejano, y ella estaba a un paso de descubrirlo, pero a un costo que nadie podía prever. Mientras el cántico de las monjas resonaba en el sótano, un escalofrío recorría la piel de María. Las palabras se sentían como un hechizo, envolviendo a todos en la penumbra. La hermana Clara, asomándose tras el pilar, seguía observando con sus ojos llenos de sufrimiento y miedo. De repente, el niño tembloroso dio un paso atrás, como si sintiera la presión de la oscuridad. María, apretando el documento que había recogido, sintió que se le nublaba la mente. «Esto no puede ser real. No puede ser». La Madre Superiora, aún con su presencia dominante, intentaba controlar la situación. Pero el caos reinaba, y el murmullo de las monjas se volvía más intenso, más frenético. Una figura encapuchada se abalanza hacia el niño. «¡No!», gritó María, pero los movimientos de la Madre Superiora fueron más rápidos. Agarró a la joven con fuerza y la empujó hacia atrás. «No entiendes, niña. De desobedecer. Aquí todo está destinado a un propósito». Las palabras de la madre salieron como un eco, pero María no podía dejar de pensar en lo que había escrito la carta. Rituales, sacrificios. Su mente daba vueltas entre la confusión y la urgencia de actuar. Fue entonces cuando otro documento cayó al suelo. Uno más. Con manos temblorosas lo recogió. Sus ojos se abrieron de par en par al leerlo. El círculo de la redención. María recordó lo que había dicho la hermana Clara, pero este registro era diferente. Era un testimonio de una monja que, por su tono, parecía haber estado en conflicto. Las almas perdidas son alimento para quienes se han desviado del camino, y aquellos a quienes hemos traído no son más que canalizadores para nuestra salvación. Cada palabra impactaba como un martillo en su pecho. En ese momento, el niño, al que nadie había prestado atención, empezó a gritar: «¡No me lleven de vuelta! ¡Lo han hecho! ¡Lo han hecho!». Su voz era un grito desgarrador que dejaba a los demás paralizados. María se acercó, pero la presión de la Madre Superiora la mantenía a raya. «No puedes salvarlo. No puedes salvar a ninguno de ellos». Su voz era fría, como un susurro en la oscuridad. El niño, en su visión difusa, se volvió hacia ella, y en sus ojos vio el reflejo del horror, la desesperación. Era un niño que había sido parte de un ritual, un niño que había visto más de lo que su pequeña mente podía manejar. Antes de que María pudiera hacer algo, las figuras encapuchadas se abalanzaron hacia el niño. El caos se desató. Gritos, empujones, voces, y en el medio, la Madre Superiora, con un rictus de furia. ¡Silencio! En ese instante, el sótano comenzó a temblar. Un grito más profundo resonó, y la tierra bajo sus pies pareció moverse. Las luces vibraron, y de repente, un estruendo se escuchó. La pared de piedra caliza, que dividía el sótano en dos, se agrietó. Un humo oscuro comenzó a emanar de la grieta, llenando el aire con un olor a azufre. «¡Huyan!», gritó hermana Clara.
Pero el miedo había paralizado a muchos. María sintió que la realidad se desmoronaba, que todo lo que había aprendido se convertía en polvo. Las sombras comenzaron a cobrar vida. Monjas, figuras encapuchadas, el niño, todos parecían flotar en la confusión, mientras las murallas del convento parecían crujir como si el mismo lugar reclamara sus secretos. «¿Qué has hecho?», le gritó la Madre Superiora a hermana Clara, su voz llena de pánico. Esto no debería estar despertando. María se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo era solo la punta del iceberg. Una revelación aterradora atravesó su mente. El convento no solo era un lugar de fe, sino un sitio donde el horror se había gestado en las sombras, alimentándose de las almas que desaparecían. Un ciclo vicioso de sacrificios que había sido encubierto durante años. Un horror que nadie quería enfrentar. Mientras el humo oscuro seguía expandiéndose, las figuras comenzaron a desvanecerse, y en medio del caos, el documento que María había leído se deslizó de sus manos y fue arrastrado hacia la grieta. En ese momento, supo que la verdad, siempre oculta, ahora estaba más cerca que nunca, pero a un precio que nunca podría haber imaginado. «La verdad», gritó, pero en medio del alboroto su voz se perdió, y cuando se dio vuelta, vio que el niño había desaparecido. Un grito de angustia se quedó atrapado en su garganta. «¿A dónde fue?», se preguntó, temiendo que su destino también estuviera ligado a ese horror, con el eco de lo no dicho aún resonando en sus oídos. Solo pudo aferrarse a una pregunta. ¿Qué más había estado oculto entre esos muros de piedra caliza? La oscuridad que se apoderaba del convento parecía llevarse consigo no solo el presente, sino el futuro de todos los que se atrevían a enfrentarla. Mientras el convento se desmoronaba a su alrededor, María comprendió que su lucha apenas comenzaba. Las paredes del sótano temblaban y el aire se sentía denso, como si la oscuridad misma tratara de atraparlos. María sintió un nudo en el estómago, un presentimiento de que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría todo. El canto de las monjas se convertía en un murmullo constante, un eco que reverberaba en su mente. Su corazón latía con fuerza, mientras miraba a su alrededor, tratando de encontrar respuestas en los ojos de las figuras encapuchadas. De repente, el humo oscuro se espesa, como si las sombras quisieran reclamar el lugar. Un grito desgarrador resonó nuevamente desde la grieta en la pared, esta vez más intenso, más lleno de desesperación. Era el niño, el eco de su llanto se perdía en el alboroto. María sintió el impulso de correr y buscarlo, pero la mano firme de la Madre Superiora le retuvo. «Estás en peligro, María», gritó la madre, pero la advertencia se ahogó en el tumulto. Entonces, la figura encapuchada que se había abalanzado hacia el niño retrocedió, y el rostro de alguien que María conocía se asomó por la capucha. Era la hermana Clara, pero ya no era la misma. Su rostro estaba pálido, demacrado, como si hubiera estado expuesta a un horror inimaginable. «Mira lo que han hecho», exclamó, señalando hacia la grieta. «Ellos han despertado a algo que no debería ser despertado». Sus ojos, llenos de terror, estaban fijos en el oscuro curso que brotaba de la pared, como un río de pesadilla. María sintió que su mundo se desmoronaba, las palabras de la hermana resonando como un eco amenazante. De pronto, las luces parpadearon y un viento helado recorrió el sótano, llevando consigo susurros antiguos. Palabras de otra época que hablaban de sacrificios
y redención. María buscó entre los documentos esparcidos en el suelo. Sus dedos temblorosos rozaron un viejo libro de registro. Las páginas estaban llenas de jeroglíficos extraños, pero algo en la portada atrajo su atención. Círculo de la Redención, ritual de purificación. De repente, una imagen captó su atención. Se detuvo, horrorizada. Había un dibujo que representaba a las monjas en un claro oscuro, rodeadas de una estrella de David invertida, con una figura que parecía una sombra en el centro, y un rayo de luz que atravesaba el lugar, como si el mismo cielo estuviera llorando. «No puede ser», murmuró para sí misma. Una voz frágil se escuchó a su lado. Era un joven que había estado oculto en un rincón. «Ellas ofrecen a las almas a las sombras. Las utilizan para alimentar a algo que viene de lo más profundo». Su rostro era un lienzo de miedo, y sus ojos reflejaban tanto pavor que María supo que estaba hablando en serio. «¿Alimento? ¿A quién ofrecen?», preguntó, sintiendo que la confusión invadía su mente. Cuando el joven intentó responder, un nuevo grito resonó en el aire. Era aún más aterrador que los anteriores, y el eco hizo que todos en la sala se estremecieran. La hermana Clara se acercó, casi a punto de romper a llorar. «Nos han exigido más, siempre más, sacrificios cada vez más grandes, y aquellos que eran considerados protegidos han desaparecido. Nunca son los mismos, nunca regresan». María sintió el frío del terror calar profundo. Sus pensamientos volvían a la historia de los desaparecidos, a los huérfanos que se habían dejado en el convento. Algo estaba muy mal. De repente el joven gritó nuevamente: «¡El ritual! ¡Se acerca el próximo!». El suelo retumbó, haciendo que todos tropezaran. Las luces comenzaron a parpadear de manera frenética, como si el convento mismo estuviera protestando, y María comprendió algo escalofriante. La constelación ubicada en el cielo se alineaba con un nuevo ciclo. El tiempo se estaba agotando para aquellos a quienes llamaban salvados. Con el terror apretándole el pecho, María se volvió hacia la hermana Clara. «¿Qué vamos a hacer? No podemos permitir que eso ocurra, no otra vez». La angustia en su voz resonó en la sala. Entonces la hermana Clara se inclinó hacia ella y en un susurro casi inaudible le dijo: «Solo hay una salida. Tienes que encontrar el corazón del convento, el lugar donde comenzó todo». Un grito cortante retumbó en su mente. «La verdad está más cerca de lo que piensas». Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido del caos aumentó, y en un instante una sombra emergió del humo, dibujándose en la penumbra. Todos los ojos se fijaron en ella, y el horror se apoderó de la sala. De repente, el cuento por el que habían estado atrapados comenzó a cobrar vida. Se enfrentaron a una realidad que nunca imaginaron. Su hogar era el centro de una siniestra trama, y la verdad ocultada en los muros de piedra caliza era más aterradora que el propio horror que estaban viviendo. María entendió, con una certeza helada, que sus destinos estaban enlazados, y la revelación de lo que realmente sucedía en el convento era solo el comienzo de algo aún más oscuro. Mientras el grito desgarrador del niño resonaba, un silencio tenso se instaló entre los presentes. Las monjas y figuras encapuchadas parecían paralizadas. Sus rostros pálidos reflejaban una mezcla de horror y comprensión. María sintió que su corazón se aceleraba. Cada latido era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. No podía dejar que sucediera lo que todos temían.
De pronto, las llamas de las velas parpadearon violentamente, lanzando sombras retorcidas en las paredes de piedra. La grieta en la pared comenzó a expandirse, como si el propio convento estuviera dispuesto a revelar sus secretos más oscuros. María se inclinó hacia adelante, intentando ver más allá del humo que la envolvía. Fue entonces cuando vio algo brillante en el suelo, algo que no había notado antes, un antiguo libro de registro que yacía olvidado entre la oscuridad. Con manos temblorosas, se agachó y lo recogió. La portada estaba cubierta de polvo, pero las letras doradas aún brillaban débilmente. Rituales de purificación, un compendio de tradiciones. El título le envió un escalofrío por la espalda. Sus dedos pasaron rápidamente las páginas, en busca de respuestas, y se detuvieron en una sección marcada con un trozo de tela roja. El texto decía: el círculo de la redención exige sacrificios en luna llena. Las almas de aquellos que son tomados en esta noche son puras y traen salvación a nuestra comunidad. María sintió que la oscuridad se cerraba a su alrededor. ¿Qué significaba eso? En la misma página había un dibujo de un altar, rodeado de símbolos antiguos que no entendía. Un grito rompió el silencio, otra vez proveniente de la grieta. La voz del niño se había apoderado de su mente, resonando en sus oídos como un eco interminable. «No me lleven de vuelta, por favor». Las monjas comenzaron a murmurar entre ellas. El terror llenaba la sala, creando un ambiente cargado de incertidumbre. «Mira lo que han hecho», gritó la hermana Clara, desesperada. «Sus oscuras prácticas han atraído el mismo mal que buscan contener». María sintió que la realidad se hizo más tangible. Esa atmósfera pesada, esa sensación densa, todo estaba conectado. Los murmullos se convirtieron en el alboroto de un pánico creciente. Entre las sombras, la figura de la Madre Superiora emergió. Sus ojos brillaban con una locura apenas contenida. «Silencio, todos ustedes. No pueden entender lo que está en juego aquí. Estas almas son solo el principio del cambio que necesitamos», dijo, mientras sus manos temblaban, incapaces de esconder su propia ansiedad. María, aún sosteniendo el libro, entendió que tenían un poder sobre la gente que no solo se extendía en el convento, sino que alcanzaba a las altas esferas de la nación. Comenzó a conectar los puntos, las desapariciones, los rituales, los nombres de los desaparecidos que había escuchado murmurar entre las novicias. Todo giraba en torno a una misma trama, un horror que no era solo de ellos, sino de todo un sistema cómplice. ¿Cuántos más estaban involucrados en este círculo de sombras? Mientras esos pensamientos inundaban su mente, de repente, el altar dibujado se iluminó con un brillo sepulcral y el suelo tembló nuevamente. María, aterrorizada, observó cómo las sombras comenzaban a moverse, danzando con una vida propia. Una figura emergió de la oscuridad, un ser deformado, cuyos ojos resplandecían con un brillo sobrenatural. «He venido por aquello que me pertenece», dijo con una voz que retumbó en las paredes. El pánico estalló. Las monjas comenzaron a gritar y a retroceder, y el tumulto que había estallado en el sótano llegó a su clímax. Este ser oscuro era él, resultado de la corrupción acumulada, el horror que había sido alimentado a lo largo de las décadas. María comprendió que todo había cambiado en un instante. No solo se trataba de liberar al niño, ahora había que enfrentarse a un poder que se había alimentado de las almas de los inocentes. Mientras las sombras se agitaban a su alrededor,
y la figura siniestra se acercaba, María sintió que su destino estaba en juego. No podía escapar. Debía enfrentarse a esa oscuridad que había arrastrado a tantos a la perdición. Pero justo antes de que la sala se sumiera en el caos total, María alzó el libro hacia la figura sombría, esperando que las respuestas escritas en las páginas antiguas fueran la clave para salvarse a sí misma y a los que habían sido atrapados. La luz brillante de las páginas comenzó a ofrecer un destello de esperanza, pero el tiempo se agotaba. ¿Era suficiente? Con la brutal realidad ante sus ojos, María supo que el desenlace podía ser aún más aterrador de lo que algún día hubiera imaginado. Mientras el aire del sótano se llenaba de un denso horror, la figura oscura ante María se movía con un ánimo casi palpable, como si tejiera sombras a su alrededor. El libro anticuado en sus manos brillaba intensamente, como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Esa luz podría ser su salvación, o quizás su condena. «No puedes estar aquí», gritó una voz resonante, y la Madre Superiora se abalanzó hacia la figura insignificante. Las monjas, sumidas en un choque emocional, comenzaron a murmurar. María sintió el miedo en sus huesos. Los ecos de las advertencias se arremolinaban en su mente. Aquello que había sido despertado era una tormenta imparable. Mientras la figura espectral se acercaba, comenzó a pronunciar palabras en un idioma desconocido. Todos se quedaron paralizados, como si un hechizo se hubiese extendido sobre ellos. El niño, aún fuera de la vista, gritaba en la penumbra: «No quiero volver». El sonido desgarrador resonó como una campana, un aviso no solo del pequeño, sino de todos los que habían sido atrapados en ese horror. «¿Qué quieres?», balbuceó María, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. Las sombras empezaron a girar más rápido, un torbellino oscuro que casi podía sentir en su piel. Justo entonces, el documento que había sostenido comenzó a vibrar en sus manos. Las letras doradas brillaron con una luz casi viva. Era un testimonio olvidado que encontró entre las antiguas páginas. «El sacrificio de almas puras permitirá el despertar el portador de sombras», decía. Cada palabra caló hondo en María. Eran las mismas referencias que había encontrado en los registros. Un ciclo de oscuridad que había sido alimentado sistemáticamente por aquellos a quienes confiaron su fe. «No somos sacrificios», gritó. La voz resonó entre los ecos, como si el mismo convento quisiera ahogarla. Las figuras encapuchadas comenzaron a moverse como un solo cuerpo, un animal enloquecido por el pánico. «Silencio», gritó la Madre Superiora, pero su autoridad se desvanecía con cada grito del niño y cada palabra del libro. «Nos necesitan. Somos el vínculo entre ellos y el mundo». María se dio cuenta de que no solo luchaban por el niño, luchaban por todas las almas que habían desaparecido, por aquellos que habían sido olvidados. «No dejaré que más se vayan», dijo, su voz resonando con la fuerza de la verdad. La oscuridad pasó a ocupar un lugar aún más ominoso a su alrededor. «Toma el libro. Deja que los corazones hablen, que el pasado hable», instó la hermana Clara, quien seguía temblando en una esquina. En un impulso desesperado, María levantó el libro hacia la figura oscura. La luz estalló, iluminando cada rincón del sótano como un faro en la tormenta. El ser sobrenatural pareció detenerse y un silencio denso se congeló el aire. La atmósfera estaba cargada, como si el mundo mismo estuviera profundamente contento de que se estuvieran enfrentando.
como si el convento nunca hubiera visto tal resistencia. «Liberad lo que retienen», María gritó, sintiendo que cada palabra era un eco de su rabia. «Nunca más seremos parte de sus rituales. Nunca más se alimentarán de nuestra fe». De las sombras emergió una voz grave que resonó a través de los muros de piedra caliza. «¿Qué has desatado? Ahora todo lo que hemos ocultado deberá ser enfrentado». A partir de ese instante, el sótano se convirtió en un campo de batalla de luz y oscuridad. Las monjas cayeron de rodillas, llorando, mientras sus voces se unían en un canto desolador. El eco del portador de sombras resonó, una amalgama de dolor, tristeza y condena eterna. María y hermana Clara, aferradas al libro, sintieron que el poder de la verdad penetraba el aire. Sin embargo, del oscuro rincón surgió una nueva figura, un oscuro secreto que llevaba el rostro de la Madre Superiora, una verdad que jamás había compartido, el otro lado de su fe. Era allí donde el horror encontraban su hogar. «Ya no te crees libre», dijo en un suave susurro. «La verdadera oscuridad jamás se irá. Se alimenta del miedo y la esperanza». Las paredes comenzaron a temblar, crujiente, a punto de desmoronarse sobre ellos, y con cada palabra el vínculo entre la luz y la sombra se iba debilitando. De una forma extraña, María respiraba la libertad pero también la condena. Sabía que al final, aunque todo se estaba desmoronando, siempre habría un resquicio de esperanza en la oscuridad. Y así, mientras el lugar se desmoronaba a su alrededor, decidió que debía enfrentar incluso el horror más profundo. «Que el pasado salga a la luz, que jamás nos oculten más», dijo con firmeza. Así el convento de Santa Teresa tembló y se estrelló. El cielo se oscureció. A través de las grietas y las sombras que emergían, la verdad brilló con un nuevo resplandor. El futuro era incierto, pero el amor y la fe podrían brotar de las cenizas. La historia de la Madre Superiora y todas las almas perdidas apenas comenzaba a ser desenterrada. Sin embargo, con una última vibración, el lugar donde el horror había germinado destruyó su pasado. ¿Cómo vivirían con su verdad ahora? ¿La única? Certeza quedó en el aire, un eco persistente que invitaba a todos a cuestionar. ¿Qué otras verdades se están ocultando entre sus muros? En última instancia, escuchar el llamado del viaje a la verdad depende de cada uno de nosotros. No hay más espacio para permanecer en la oscuridad. Porque ¿cuántas más sombras han creado desde que el silencio reinó? La historia podría repetirse. No te quedes callado. La lucha por la verdad apenas ha comenzado y el futuro siempre está en juego. Haz que cuente.